Bienvenidos a la cuarta entrega de los materiales para realizar formularios ODK mediante la sintaxis XLS-Form. En este video vamos a ver cómo agrupar preguntas en bloques y esto nos va a permitir, entre otras cosas, saltar bloques de preguntas o repetir bloques de preguntas, y vamos a ver cómo realizar cálculos dinámicos en ODK Collect. Podemos, y ODK Collect nos permite, agrupar preguntas en un bloque. Esto tiene varias ventajas. Una primera, y es que nos permite ordenar muy bien nuestro formulario, por ejemplo, en secciones, en bloques de preguntas. Una segunda ventaja es que el nombre del bloque aparece antes de cada pregunta, de manera que el entrevistador sabe en qué sección de la entrevista se encuentra en cada momento. Y finalmente podemos utilizar los bloques de preguntas para saltar bloques enteros de preguntas o para repetir bloques enteros de preguntas según la respuesta dada a una pregunta anterior. Vamos a ver cómo lo haríamos en el formulario. En la hoja Survey del cuestionario indicaremos que empezamos un bloque mediante el tipo Begin Group. A continuación pondríamos todas las preguntas que van dentro de este grupo, por ejemplo dentro de la sección B, en este caso sobre prácticas del uso del agua, todas las preguntas relativas a las prácticas de uso del agua, y cuando se acaba la sección acabaríamos con una nueva fila con End Group. Todos los bloques de preguntas empiezan por un Begin Group, acaban con un End Group y en medio están las filas con todas las preguntas relativas al bloque en cuestión. ¿Cómo veremos esto en nuestro dispositivo móvil? Pues cuando empiece el grupo con el Begin Group, el label es sección B, prácticas de uso del agua en este ejemplo. Pues bien, en nuestro dispositivo móvil veremos sección B, prácticas de uso del agua. Y esto lo veremos en todas las preguntas. Por ejemplo, en esta otra pregunta, seguimos que pertenece a la misma sección, seguimos viendo como al principio nos dice que estamos en la sección B. El contenido del label de la fila Begin Group se añade a todas las preguntas del grupo. Podemos además indicar mediante una nota que estamos empezando, que estamos entrando en un bloque de preguntas o incluso que estamos acabando este bloque. En este caso, una nota para decir que estamos empezando el bloque de la sección B y nos dice que la sección B nos informa que la sección B es la relativa a las prácticas en el uso del agua. En esta sección encontraremos 23 preguntas relacionadas con el uso de agua en el hogar. Y de esta manera el entrevistador, pero también el entrevistado saben qué tipo de preguntas, sobre qué van a ir y cuántas van a ser. Cuando se utilizan bloques, cambia un poco la forma en que se nombran las columnas en la hoja Excel de recogida de datos, en el agregador, en FormHub. Se añade el name del bloque antes del name de la pregunta con una barra inclinada como de división entre las dos. En el ejemplo tendremos sección B, por ejemplo, barra fuentes de agua, a la pregunta relativa a las fuentes de agua. Para dar una mayor coherencia, un mayor orden y también tener un poco más de información, podemos anidar bloques de preguntas dentro de otro bloque. Podemos hacer un subbloque dentro de un bloque. Para ello necesitaremos crear el primer bloque mediante un Begin Group y acabarlo mediante un End Group, y dentro de ello empezaremos y acabaremos mediante un Begin Group y un End Group el segundo bloque. Esto en el dispositivo móvil lo veremos de la siguiente manera. Para todas aquellas preguntas que están dentro del primer bloque pero no en el segundo, nos dará información de que nos encontramos en la sección A, en este caso que es el grupo, información sobre el hogar, y para todas aquellas preguntas que están dentro del subbloque nos dirá también que nos encontramos en la sección A, la del grupo principal, y nos dirá también que nos encontramos dentro del subgrupo de las preguntas relacionadas con el entrevistado.
La segunda o tercera utilidad de agrupar las preguntas en bloques es que podemos saltar bloques enteros de preguntas si no nos interesa formularlas. Por ejemplo, supongamos que se desea que una serie de preguntas sean formuladas solo si el entrevistado tiene 18 años o más. Para ello, agruparemos todas estas preguntas dentro de un grupo, con su begin group y su end group, y en medio estarán todas las preguntas que se formularán solo en caso que el entrevistado tenga 18 años o más. Necesitaremos también nombrar una columna relevant donde tendremos la limitación, lo que nos dirá cuál es la condición para que se salte o no se salte las preguntas. En este caso, las preguntas se realizarán si la edad del entrevistado es mayor o igual que 18. La edad del entrevistado es la respuesta a una pregunta anterior y por lo tanto tenemos que referenciarla. Hemos entrado en la pregunta anterior cuál es la edad del entrevistado. Entonces, si la edad del entrevistado es mayor o igual que 18, formularemos cada una de las preguntas que están dentro del bloque, y si el entrevistado es menor de 18 años, entonces nos saltaremos todo el bloque e iremos directamente a la pregunta que ya está, la primera pregunta que está fuera del bloque, en este caso preguntando sobre el género del entrevistado. La cuarta utilidad de los bloques de preguntas es que podemos repetir bloques de preguntas. Hay veces en los que nosotros no sabemos cuántas veces queremos repetir el mismo bloque de preguntas. Por ejemplo, si para cada una de las personas del hogar queremos realizar una serie de preguntas sobre su nombre, su edad, su género, antes de empezar la entrevista no sabemos cuántas personas hay en ese hogar y no sabemos cuántas veces deberemos responder a cada una de estas preguntas. La mejor forma de hacerlo es hacerlo mediante un begin repeat. Antes empezábamos los grupos con un begin group, ahora empezaremos con un begin repeat. En medio estarán todas las preguntas que queramos que se repitan y acabaremos con un end repeat. El formato es extraordinariamente parecido al que habíamos visto con los grupos. Estas en medio, entre el begin y el end repeat, serán las preguntas que se formularán para cada uno de los miembros del hogar. Vamos a ver cómo se verá esto en el dispositivo móvil a la hora de hacer la entrevista. Cuando lleguemos a la pregunta al principio del begin repeat, nos preguntará si queremos añadir un miembro del hogar al grupo. Tenemos dos opciones. Si queremos añadir otro miembro, clicamos en Add Group y entonces nos irá formulando cada una de las preguntas dentro del grupo. Nos preguntará sobre el nombre, nos preguntará sobre la edad y sobre el estado civil del miembro. Acabará y nos volverá a preguntar, ¿quiere añadir otro miembro del hogar al grupo? Y le diremos que sí, mientras haya miembros del hogar que queremos introducir. Llegará un momento en el que todos los miembros del hogar ya estarán introducidos. No queremos introducir más. Si ya no queremos introducir ningún otro miembro, entonces clicaremos en Do Not Add. Y aquí saldremos de la repetición de preguntas, del bloque de preguntas repetidas. Fijémonos cómo antes en los grupos teníamos una información que nos decía en qué grupo nos encontrábamos, ahora pasa exactamente lo mismo. Con el begin repeat y en repeat, con la repetición de preguntas, también nos indica en qué punto de la encuesta nos encontramos, nos dice que nos encontramos dentro de esta repetición de preguntas. Y además lleva un contador de los miembros ya entrados anteriormente. En este caso nos dice que ya hay un miembro entrado y nos pregunta si queremos añadir un segundo miembro a los miembros del hogar. Hay que ir con cuidado a la hora de usar las repeticiones, puesto que su codificación en la hoja Excel de los resultados puede venir en formatos muy distintos y ser complicada para el análisis. Veamos el ejemplo que acabamos de realizar. Hemos preguntado cuántas personas había en el hogar,
y para cada una de estas personas realizábamos las 3 preguntas sobre el nombre, la edad y la ocupación, el género de la persona. Entonces tenemos aquí en el ejemplo 2 entrevistas realizadas, la primera con 4 personas, la segunda con 2. Para las 4 personas de la primera encuesta se habrá creado una nueva hoja Excel dentro del fichero con los resultados que se llama miembro. Miembro es el name del repeat, del grupo de preguntas a repetir. Y hemos entrado los 4 nombres de las personas, los 4 miembros del hogar, y para cada uno de ellos tenemos el nombre, tenemos la edad y tenemos el género. Para la segunda pregunta teníamos 2 personas y para cada una de ellas hemos introducido el nombre, la edad y el género. Bien, con esto acabamos la agrupación de preguntas en bloques y entramos en la segunda parte dedicada a la realización de cálculos dinámicos. ODCalculate permite hacer cálculos dinámicos utilizando los valores a las respuestas a preguntas anteriores. Para ello necesitaremos crear una nueva pregunta, una nueva fila con el tipo calculate, y necesitaremos además crear una nueva columna. La nueva columna que llevará el nombre de calculation y en la cual pondremos las expresiones matemáticas a calcular o los cálculos a realizar. Como es un cálculo, no hay una pregunta y por lo tanto no nos aparecerá ninguna pregunta ni ningún dato por pantalla, pero nosotros sí que podríamos forzar a que apareciera mediante, por ejemplo, un note. Podemos referenciar el valor calculado mediante name del campo calculado entre llaves. Vamos a ver un ejemplo. Queremos calcular, hemos preguntado cuántas personas habían en el hogar y hemos preguntado cuántos adultos había en el hogar. Entonces podemos fácilmente calcular el número de hijos, el número de niños, restando el número de personas menos el número de adultos. Necesitaremos crear la pregunta, la fila calculate, necesitaremos crear la columna calculation con las expresiones, en este caso, de la resta entre el número de personas y número de adultos. Vamos a verlo con un poco más de detalle. El tipo es el calculate, el name es importante porque nos permitirá después hacer referencia a este valor. En el label no ponemos nada porque no va a aparecernos nada por pantalla, no nos va a aparecer ninguna pregunta, por lo tanto no hace falta que tengamos nada. Y en el calculation tenemos la expresión, y la expresión, como hemos visto, es el número de personas, que es el name de la pregunta relativa a cuántas personas había en el hogar, menos el número de adultos, que se referencia mediante el name de la pregunta en la que se preguntaba sobre el número de adultos que viven en el hogar. A continuación, el valor que acabamos de calcular lo podemos imprimir por pantalla y lo haremos mediante un note. ¿Puede confirmar que en el hogar está compuesto por el número de adultos igual al valor entrado en la pregunta en la que se nos preguntaba sobre el número de adultos y el número de niños recién calculado? Niños. El número de niños está referenciado al cálculo que acabamos de realizar mediante su name. Veamos, por ejemplo, hemos entrado que hay, a la pregunta ¿cuántas personas viven en este hogar? Hemos entrado que había 4. Cuando nos han preguntado cuántos adultos viven en el hogar, hemos entrado 3, y entonces el número de niños se obtiene como resta de 4 menos 3 igual a 1. Puede confirmar que el hogar está compuesto por 3 adultos, 3 es un número entrado en la pregunta anterior, y un niño, donde 1 es el valor calculado por el calculate, mediante cálculo dinámico. En los cálculos dinámicos utilizaremos para la suma, la resta y la multiplicación los símbolos habituales, más para la suma, menos para la resta, el asterisco para la multiplicación. Sin embargo, para hacer la división necesitaremos utilizar div. No podemos utilizar la barra inclinada porque XLS Forms lo utiliza está reservado para otras cosas. Así, si queremos
decir, queremos calcular el número de adultos dividido el número de personas, tendremos que escribir dólar entre llaves número de adultos div dólar entre llaves número de personas. Bien, con esto acabamos la presentación, con esto acabamos esta entrega de material. Les colgamos en el foro un ejemplo de formulario real para que trabajen con él, para que lo introduzcan como formulario, para que lo suban al servidor, para que lo bajen, para que hagan ejemplos. Como siempre, si tienen preguntas, si tienen necesidad de alguna aclaración, de alguna información adicional, si necesitan apoyo de algún tipo, no duden en formularlo en el foro. También, si tienen algún formulario interesante que creen que podemos compartir o algún material que crean que vale la pena compartir con sus compañeros, utilicen el foro para esto. Muchas gracias y seguimos en contacto mediante el foro. La próxima semana les colgaremos un poco más de material. Hasta entonces, que tengan buena semana.